El siguiente tipo de formato condicional que vamos a ver es el de barras de datos. Como podéis comprobar en la vista previa, esto lo que hace es mostrar una serie de barras de datos que estarán más o menos llenas en función de la cantidad que contenga la celda. Si observáis, tenemos barras de datos de color azul, verde, rojo, etc. Simplemente tenemos que seleccionar la que más nos guste y observamos que cuanto mayor sea la cantidad, la barra será mayor, y cuanto menor sea la cantidad, la barra será menor. De esta forma, de un vistazo podemos identificar rápidamente aquellas celdas que contienen valores inferiores. Como ya sabéis, si cambiamos un valor, por ejemplo, ponemos 3000, la barra automáticamente disminuye. En las barras de datos, Excel aplica la relación de cada dato en función de la suma total, es decir, una especie de porcentaje entre lo que ocupa cada dato con respecto al total. Para eliminar este formato condicional actuamos exactamente igual, de la misma forma que con los anteriores, borrando las reglas de las celdas seleccionadas. Ahora vamos a ver el formato condicional escalas de colores. Para ello tengo una tabla con una serie de meses, una serie de localidades y las temperaturas máxima y mínima de cada una de estas localidades. Voy a poner un formato condicional utilizando la escala de color. Habéis visto que lo primero que hago es seleccionar los datos y aquí tenemos distintas escalas de colores. Por ejemplo, tenemos una escala de colores verde, amarillo y rojo, o bien rojo, amarillo, verde, azul, amarillo, rojo, y tenemos distintas escalas que podemos seleccionar. Lo que tenemos que hacer es elegir la que más se adapte a nuestro trabajo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta escala, que es rojo, amarillo y azul, pulso sobre ella y vamos a observar lo que ha aplicado Excel, lo que ha hecho. Fijaos que los valores más bajos están en color azul, los valores intermedios están en colores azul amarillento, otros valores ya tienden hacia el amarillo rojo y los valores más altos están en valor rojo. De esta forma podemos de un vistazo rápidamente comprobar dónde están cada uno de los valores. Voy a quitar el formato condicional y observad que también podría hacerlo, por ejemplo, sobre una sola línea de datos. Selecciono las temperaturas máximas de Almería, me voy a formato condicional, escalas de colores. Por ejemplo, voy a aplicar este formato, escala de colores rojo y amarillo, en la cual los valores más altos saldrán de rojo y los valores más bajos saldrán de amarillo. Otro tipo de formato condicional que nos proporciona Excel es el llamado conjunto de iconos. Conjunto de iconos, voy a seleccionar por ejemplo las notas de este ejercicio que tengo preparado, me voy a formato condicional y aquí tengo una serie de conjuntos de iconos. Como veis, por ejemplo, este de 3 flechas, o bien 3 banderas, en fin, tenemos aquí toda una variedad de iconos que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero utilizar estos 3 iconos para resaltar las notas de cada alumno, teniendo en cuenta que las notas superiores tendrán el valor verde, las notas intermedias tendrán la admiración en color amarillo y las notas más bajas tendrán la X. ¿Cómo aplica Excel estos valores? Bueno, pues los hace simplemente por porcentajes. Vamos a observar cómo lo hace. En primer lugar, aplico el formato condicional y observamos que 2, 3 y 1, que son los valores más bajos, tienen una X. 8, 7,5, 9,1 y 9 son los valores más altos, tienen el símbolo del tic en color verde. Mientras que 6, 4 y 5 tienen la admiración en color amarillo. Vamos a ver cómo Excel aplica esta regla. Para ello, selecciono las notas, me voy a formato condicional y pulso sobre la opción Administrar reglas. Como podéis comprobar, esta ventana es el administrador de reglas de formatos condicionales y me aparece la regla que yo tengo aplicada.
Veis que tengo aplicado el conjunto de iconos, los 3 iconos que he aplicado y el rango sobre el que está aplicándose este formato condicional. Si yo quiero modificar los valores de esta regla, le daría la opción editar regla, y en esta ventana podéis comprobar que en la parte inferior el tick de color verde dice que cuando el valor es mayor o igual al 67%. Nosotros vamos a sustituir estos valores que Excel ha puesto en porcentual y los vamos a poner en número. Y vamos a decirle que cuando la nota sea mayor o igual, aquí tenéis los operadores, cuando la nota sea mayor o igual que 7, Excel lo va a poner con el tick en color verde, con la admiración en color amarillo, cuando el valor sea mayor o igual que 5, y el resto serán con la X en color rojo. Si pulso aceptar y vuelvo a pulsar aceptar, observad que el del 4, no sé si lo habéis apreciado, el del 4 ha cambiado. Es decir, de esta forma tendría claramente diferenciados aquellos alumnos que tienen más de un 7, aquellos que estarían rozando el aprobado y aquellos que están suspendidos. Puedo hacer también, en la misma opción de administrar reglas, edito la regla y puedo hacer también que solo se muestre el icono. Si pulso en la opción mostrar icono únicamente, aceptar y aceptar, solamente saldría el icono. Si hago clic en la celda, podré ver en la barra de fórmulas el valor que había escrito, mientras que visualmente solamente podré apreciar el icono. Para volver a mostrar las dos opciones, selecciono formato condicional, administrar reglas, pulso en la regla, le doy a editar y quito la casilla mostrar icono únicamente. Aceptar y aceptar. Y ahí volvemos a tener el icono y la nota. Bien, algo muy usual que se suele utilizar con los conjuntos de iconos es el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos una serie de ciudades, tenemos la cobertura de cada ciudad en Wi-Fi, en porcentaje, y tenemos el estado de la cobertura. Bien, si os habéis fijado, tenemos aquí en el formato condicional un conjunto de iconos que tienen forma de cobertura, ¿no? Tenemos aquí uno de 4 clasificaciones y otro de 5. Vamos a utilizar el de 4 clasificaciones y como podéis apreciar, Excel ha puesto el formato condicional a estas celdas. Ahora bien, lo ideal sería que este dibujito, este formato condicional, saliera en la columna estado. Vamos a ver cómo se hace. En primer lugar, voy a deshacer el cambio para que Excel no aplique el formato condicional a esas celdas. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la columna estado, copio los valores. Ya sabéis que poniendo un signo igual y la primera referencia, al arrastrar, automáticamente se copian todas las demás. Bien, pues ahora el formato condicional lo aplico sobre esta columna. Conjuntos de iconos. Voy a elegir 4 clasificaciones. Y lo que tenemos que hacer ahora es decirle a Excel que muestre únicamente el icono. Para ello nos vamos a administrar reglas, seleccionamos conjunto de iconos, editar regla, mostrar icono únicamente. Pulsamos en aceptar, nuevamente aceptar, y de esta forma ya tenemos aquí la cantidad y aquí el formato condicional. Teniendo en cuenta que si por ejemplo cambiamos este valor y le ponemos 20, automáticamente cambia también el formato condicional. Recordad que estas celdas lo que tienen es una referencia a la columna B, por tanto una referencia a su valor. Es decir, el valor que hay aquí, aunque no lo apreciemos, es exactamente el mismo que hemos puesto en este dato. Finalmente vamos a ver cómo crear una nueva regla de formato condicional. Para ello vamos a seleccionar las ventas de esta hoja de cálculo y en formato condicional seleccionamos la opción Nueva regla. Observad atentamente porque la primera opción aplica el formato a todas las celdas según sus valores. A todas. Observad que tenéis aquí el estilo de formato, escala de 2 colores, de 3 colores, barra de datos o conjunto de iconos.
podéis seleccionarlos, ¿de acuerdo? Escala de 3 colores, pudiendo elegir los colores en estas opciones. También podéis seleccionar si queréis número, valor más bajo, porcentual, etcétera. Aquí tenemos esta opción que es la que habéis visto antes, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Si observáis, podéis poner valor de la celda, un texto determinado, fechas, celdas en blanco, etc. Tenéis aquí los operadores de comparación habituales. En función de lo que elijáis, por ejemplo, mayor o igual que, pues nos dejará seleccionar aquí una casilla y aquí el formato tal y como hemos visto antes. Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Esto era las 10 superiores, las 10 inferiores. ¿Lo veis? Superior, inferior. Podemos poner 10% del rango seleccionado, si marcamos la casilla. O bien, si queremos las 5 superiores, simplemente con poner un 5 y eligiendo el formato. Tenemos aquí también aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Ya lo hemos comprobado antes. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados, es decir, si hay valores repetidos o no los hay. Y esta, la que podemos utilizar una fórmula para aplicar un formato a todas aquellas celdas que den verdadera la fórmula o función que estemos utilizando.